Señor, en los cielos pido que puedes perdonar nuestros pecados y bendecir este tiempo, y pido, Señor, que puedes usarnos en tu ministerio. Pido, Señor, que puedes ayudarnos en todo. Pido eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a tratar de subirlo después ahí al canal de YouTube de los sermones de la iglesia. Entonces, soy David Cox de Iglesia Bautista Fundamental de Tláhuac, y entonces esa clase es ¿qué es un sermón? Entonces vamos a ver qué es un sermón y que la diferencia entre un sermón y una clase. Y entonces eso es lo que es el tema para hoy. Voy a empezar con varias cosas así vamos a decir cosas de conceptos ahí de la predicación y de enseñanza. Esas cosas vamos a ver hoy. Ok, sí pueden ver el PowerPoint, ¿no? Sí, Edgar. Sí, pastor. Ok. ¿Qué es el sermón? Y entonces, que queremos ver en esa presentación es simplemente una sobrevista y ubicación de qué es un sermón. ¿Cómo debe ser según el ejemplo bíblico? No inventamos ni el enseñar clases ni el predicar sermones. Vamos a distinguir en nuestras mentes la diferencia entre una clase y un sermón. Cómo relata el propósito de la clase o sermón a la forma del discurso que estamos usando, enfocando en el sermón específicamente. Hay diferencias entre enseñar simplemente y predicar. Predicación es más directa que uno vamos a decir, de una clase. Una clase es más amplia. Entonces, depende del material, depende de la situación, depende de lo que quiere la persona hablando. Entonces, así vamos a ver diferencias. Una clase comparte información. Una clase tiene un tema en el desarrollar varios puntos, varios temas más o parte de ello. Su objeto es simplemente transmitir información. La clase no tiene el tono de exhortación realmente, pero de informar y asignar importancia y cómo una cosa relata a otro. El presente es una clase. Lo que el estudiante hace con la información es su asunto. Un mecánico enseña cómo arreglar a un coche, aunque no dice exactamente que su clase es para que sus estudiantes arreglen coches, pero esto es entendido porque los estudiantes están en la clase. Y vamos a entrar en un tiempo de discusión al final de esa presentación, y vamos a hacerlo más abierto y más de preguntas y respuestas, y un poco más afuera de clase. Un clase es compartir información. Un sermón tiene un elemento exhortatorio, una exhortación como vivir mejor espiritualmente. Un sermón tiene este elemento exhortatorio. Esto es que hay una exhortación que es el central a todo el sermón. Esta exhortación cambia con cada sermón, pero se puede repetirse en un sermón y otro lugar, pero los textos y presentación serán diferentes. Mientras puedes romper una clase en 20 partes, 20 clases, cada sermón debe ser único, todo en ello. La gente presente puede cambiar, y no es bueno repetir la primera parte para que los que estuvieron ahora que saben esa parte. Si haces un sermón en la mañana y uno en la noche y es parte 1, parte 2, tienes que repasar todo el sermón en la mañana, parte 1, para que los que no estaban ahí. Entonces, por eso los sermones son únicos. Es difícil y por eso no debemos hacerlo, pero también es muy difícil de tener más que una exhortación en un sermón. Es posible de hacerlo y el sermón es bueno, pero generalmente debemos trabajar con un solo exhortación por sermón.
Problema con exhortar. Hay requisitos para exhortar a otros, principalmente que tú vives lo que tú vives en un vida ejemplar, lo que estás tratando de exhortar. En 1 Timoteo 3, 1, 2 y 3, dice, habla así del pastor de la iglesia, pero aquí dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, o sea, no perfecto, no que nunca peca, pero así que no está cargado su vida con pecados. Y habla de no dado a vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Entonces aquí lo vemos así que hay cosas que si vas a exhortar a otros, ya no. Si tú vas a un Alcohólicos Anónimos y la persona está todavía emborrachándose cada semana y sube a decirte cómo vivir, entonces así sin alcohol, entonces es un hipócrita. Y esto es lo que ya que tratamos aquí. Un grave problema con el ministro, con el ministerio de exhortación, de decir a otros cómo vivir. Tu propia vida debe no ser un desastre. Eso es hipocresía. Lo que tú enseñas o predicas es una función de tu propia vida. Un hipócrita enseña nada más que su propia hipocresía. La persona se ve esto muy pronto y deja de recibir edificación espiritual y empieza a ser hipócritas también. Un sermón. Ok, los sermones deben tener un tesis, ¿sí? Los sermones son mensajes de Dios. Te decides desde un tema hasta el tesis. Primero el tema, o sea, el área. Podemos decir, pues yo quiero predicar sobre la oración. La oración no se puede abarcar en un sermón, ¿sí? Simplemente es imposible. Es como Jesucristo. Yo quiero predicar sobre Jesucristo. No lo puedes, o sea, es imposible. Desde el principio a final, toda la Biblia habla de Jesucristo. Entonces tienes que refinar el tema hasta algo más angosto. Y aquí, pues podemos decir, pues yo quiero predicar para Navidad un sermón sobre Jesucristo y su nacimiento y las profecías de su nacimiento. Ok, entonces esto es un buen tesis, pero a la verdad ya llega a ser no un sermón de, vamos a decir, como sermón, pero más clase. ¿Sí? El carácter de lo que hablas toma diferentes cosas, ya que tienes que trabajar, pues los padres de Jesús tuvieron fe en todo eso de nacimiento de Jesús. Entonces, debemos tener fe. Siempre hay aplicación en un sermón, ¿sí? Empiezas con un tesis y luego tratas de poner varios temas y maniobra estos hasta que llegas a un tesis. Que el tesis es básicamente lo que tú quieres que la gente hacen si aceptan lo que lo que estás diciendo, ¿sí? Ese es un tesis como hay en la escuela. Propones una cosa, es un propuesto. Y entonces, el tesis que tienes para un sermón tiene que tener material. A mí me gustaría hablar de ovnis, pero no hay nada de ovnis ahí en la Biblia. Entonces, tiene que tener posibilidad o que tiene que tener materia, así, para hablar de un tema, ¿no? Me gusta hablar de Melquisedec, de dónde vino, pero no dice dónde vino, y eso es el problema. No hay materia. Número 2, que es suficiente tu tesis, que es suficiente angosto que puedes tratar con todo el tesis en el tiempo que tienes. Como otra vez, si quieres hablar de Jesús en la Biblia, pues no puedes hablar sobre Jesús en la Biblia. Lo que tienes que hacer es de hacerlo más angosto de Jesús antes de venir encarnado, Jesús en la Trinidad, Jesús y pues ahí tienes que ir más angosto para que ya que tienes suficiente material para nada más en un solo sermón, que no es tan angosto que no puede llenar el tiempo que tengas para predicar. A veces ya un solo versículo y no puedes ir a otros versículos, entonces es problema. Que es enfocado en algo bíblico que puedes usar para exhortar a los hermanos en esta oportunidad.
Hay muchos temas, pero el problema es que muchos sermones no son bíblicos. Y esto es porque falta así el tesis, no abarca un punto bíblico. Nota que tienes que interpretar correctamente los versículos bases de tu tesis. Siempre debe haber uno o más versículos o pasajes que exponen los principios de tu tesis, que vas a usar para convencer a la gente que acepten tu tesis. Nota también de interpretar la Biblia es la hermenéutica. ¿Okay? Luego vemos el tesis controla todo lo que dices. ¿Okay? Cada sermón debe tener un punto de enfoque que se llama el tesis. ¿Sí? Si el sermón es hecho para convencer a un grupo de personas de cambiar algo de su moralidad, desde arrepentir generalmente de sus pecados y aceptar a Jesús como su Salvador personal, hasta cambiar un detalle muy específico en su carácter moral, como por ejemplo, no robas, así según los 10 mandamientos mandan. Entonces, este punto central del sermón debe ser muy visible por todo el sermón. Y vamos a ver esto más al futuro, otras clases. El tema o propósito central debe ser declarado muy al principio del sermón. Cada punto, cada versículo, cada ilustración debe anclarse en el propósito, el tesis del sermón. Lo que no tiene altamente de ver con la tesis, córtalo de tu sermón. De varios versículos o puntos que apoya a tu tesis, usa solamente uno o dos de los más fuertes para aumentar tu tesis. El objeto de predicar es de convencer a los oyentes de tu propósito, tu tesis. Uno juzga el sermón como bueno o malo o mediocre, según cómo el sermón afecta a sus oyentes y convence a sus oyentes de su tesis. Se puede analizar el sermón y escucharlo, grabarlo, predicarlo, grabarlo y para ti solamente. Escúchalo de nuevo y pregúntate, ¿realmente es claro mi tesis y mis argumentos? Si alguien oye este sermón, entonces queda convencido del tesis. La presentación y evidencia, versículos y lógica presentada para convencer, tiene que realmente convencer. No trates a la última hora de poner algo que realmente no tienes evidencia, no tienes ningún versículo para apoyarlo, ni tampoco ninguna lógica. ¿Sí? Entonces, todo eso es lo que debe ser la mera carne del sermón. Versículos explicados y también lógica. Desde el principio hasta el fin, todos los elementos del sermón tienen que convencer al oyente de aceptar tu tesis. El predicador tiene que ser brutal en extirpar todo elemento que no convence al tesis. Tal vez es muy bueno el material, un versículo muy bueno, pero no tiene nada que ver con tu tesis. Haz un otro sermón. Haz otro sermón con ese versículo, pero quítalo de ahí. Porque si no tiene que ver, no tiene que ver. Igualmente, el predicador debe juntar mucha evidencia bíblica, lógica, para demostrar y convencer de su tesis. Debemos juntar para considerar desde 3 hasta 5 veces, tal vez, más información que podamos presentar en el tiempo limitado. Y de todo ese material, de orar sobre ello y estudiarlo, y ahí escoger lo que es lo más fuerte para convencer. Entonces, tú quieres así 10 versículos sobre un punto, pero sácalo uno, o a lo menos uno y pues tal vez 2. Pero esas cosas son los más fuertes versículos que demuestra lo que tú estás tratando de convencer. Un poco de repaso en la Biblia. La historia de predicación. Los jueces, primero, ya que lo vemos, jueces y libertadores que hablaban al pueblo. Luego Moisés, ellos hicieron tareas para el pueblo normal, no tuvo coraje de hacerlo. Luego Moisés predicaba al pueblo de Israel. Moisés era el líder de Israel de un sentido civil y también religioso. Sus sermones eran distintos en que él era un vocero de Dios. Les dio lo que Dios le ha dicho a él para decir. Y esto es exactamente lo que es la predicación.
de comunicar a la gente que te oye lo que Dios quiere comunicarles. Vamos a decirlo en esta forma, vamos a tratar esos puntos en el futuro, pero vamos a decir que de una cosa se alivia mucho porque no tienes que inventar o fabricar ningún material. Lo que Dios ha dicho ahí en la Biblia. Entonces, esto es donde nosotros predicamos de la Biblia. De su propia mente es puro cosa chafa que no sirve. Debes decir lo que la Biblia dice. El liderazgo de Moisés incluyó el enfrentar a Faraón y a sacar a Israel, aunque no quiso dejarles irse. Ahora, hay un factor en la predicación y vamos a hablar más de esto un poco más adelante, pero tienes que entender lo que estás haciendo. Moisés era un vocero de Dios y se fue ahí a Faraón, pero tuvo historia con Faraón. Faraón, por no matar a un príncipe en Egipto, lo mandó hacia el desierto para morir. Y que, pues, básicamente, dice que ya que si tú vamos a decir, si tú vas a regresar, ya te mato. Así Faraón dijo a Moisés. Moisés regresó, y que mucho más que ya regresó, dijo que a todos los israelitas, tal vez 1,000,000 de personas, esclavos bajo Faraón, se van a ir. Y Faraón tuvo miedo que si lo deja salir así por una semana o un mes en el desierto, nunca iba a regresar. Y esto es exactamente lo que pasó. Pero hay un elemento en predicar que vamos a decir que vamos a ayudar a la gente por decirles la verdad, pero pues por otro asunto, vamos a decirles que ya que lo siento, se va a hacer ofendido. Entonces, las mismas personas que ya que están viniendo para escucharte, estás ofendiéndoles en una forma y estás diciéndole la verdad, y entonces a lo mejor que pues eso es la cosa, te regresa a agredarte. El trabajo de predicar es algo muy caro. Te vas a pagar mucho para ser predicador. Tus amigos y familia te van a criticar porque presumes a decirles directamente cómo debe vivir o cosas que no deben hacer. Los profetas del Antiguo Testamento, otra etapa de predicadores, su tarea era de regañar a Israel por su herencia del camino de Dios. Sus predicaciones incluyeron avisos de juicio a Israel pues, por no ser fiel a Dios. De nuevo, tus oyentes muchas veces se enojan contra ti por algo que has dicho en un sermón. Como Esteban, se levantan piedras para apedrearte figurativamente. Entonces, esto es un problema y debes ser bien puesto para pagar. Que seguimos con el Nuevo Testamento. Juan Bautista predicaba arrepentimiento. O sea, vio el pecado del pueblo de Dios y les regañaba a ellos por su pecado. Hoy en día, ningún predicador puede predecir los castigos de Dios, excepto los que Dios ya lo ha puesto en la Biblia. Predicadores son los voceros de Dios, no inventan mensajes. ¿Okay? Es muy importante. Todo lo que hacemos como predicadores se desarrolla de versículos. ¿Okay? Cash Luna lee un versículo y luego habla 1 hora. No está explicando un versículo, está torciendo un versículo para sus propios fines. Y esto no lo hacemos. Este es un falso profeta. O sea, vio Juan Bautista el pecado del pueblo de Dios y les regañaba a ellos por su pecado. Hoy en día, ningún predicador puede predecir los castigos de Dios excepto lo que haya sido revelado. Predicadores son los voceros de Dios, no inventen mensajes, pero escuchen a Dios, y el mensaje que Dios quiere que le dan en esta ocasión de predicar, este mensaje es lo que tienen que dar. Unos profetas tuvieron la tarea de predecir la venida de Jesús, por ejemplo.
Entonces hay etapas en predicación y que somos partes así de nuestra generación, pero esas cosas ya son controladas por Dios. Jesús se integró en su predicación. Jesús se integró y cambió algo del consejo del profeta del Antiguo Testamento a ser consejos del pastor. Y la idea de pastorear era en los Antiguo Testamento, pero ya Jesús lo hizo un cambio muy fuerte a eso. Velaba a sus almas. Las exhortaciones eran de un pastor a su rebaño para los inconversos. Siempre quiso guiarles a él mismo como salvador del pecador. Los apóstoles igualmente eran voceros de Jesús. Ahora que le conocieron a Dios personalmente, su requisito era que sea como Jesús es. ¿Sí? Y entonces nosotros, y vamos a enfatizar mucho, no puedes enseñar sin actualmente seguir tú los principios, la verdad que estás tratando de comunicarse. Entonces, esto es muy importante. Mensaje de los apóstoles era de temas que Jesús compartió con ellos. Luego vemos Pablo. Pablo predicaba sobre muchos temas y sin duda estos temas llegaron a estar en sus epístolas. Pablo añadió a Jesús en que desarrollaba lo que es la iglesia. Entonces, esto es muy importante. Vamos a empezar a abarcar temas un poco controversial, pero ya que vamos a verlo. Jesús es el centro de cada sermón en Juan 1:37. Le oyeron hablar los dos discípulos y le siguieron a Jesús. ¿Es válido decir eso? Que Jesús es el centro de cada sermón. Jesús es pleno Dios. Dios existe en una trinidad de personas y Jesús es una de esas personas. Jesús vino con una misión y su misión es de salvar al mundo. De morir en la cruz era nada más una parte importante de su misión, pero hubo otras partes también. Demostramosnos el carácter de Dios, su lado, que Dios quiso que nosotros imitamos. Hay partes como omnisciencia, omnipotencia, que no podamos imitar, pero todo hombre o mujer puede imitar misericordia, amor, paciencia. De empezar la iglesia y animar a los discípulos de formar la iglesia después de él. Cómo el predicador y sus sermones caben adentro de esta misión de Jesús. No predicamos para oírnos hablar. Nosotros no somos el enfoque ni lo más importante de un sermón, sino Jesús y el mensaje que Dios quiere que das al momento. Absórbete en pasar este mensaje a los que te oyen. Para un rato nada más importa. No introduces pláticas sobre deportes, eventos del día, la política, chismes o eventos de tu vida personal. El tiempo debe ser dedicado al mensaje que tienes para transmitir a tus oyentes. Hay requisitos para poder predicar. Tú personalmente debes ser un ejemplo de Cristo. Nada de cosas inmaduros. Especialmente de lo que predicas, debes practicar eso. Unos dicen que no van a predicar, entonces son pecadores. Sí, ok. Pero no has sido un predicador, no era o no es pecador también, excepto a Jesús. Pero los mejores sermones vienen realmente de un punto que tú como cristiano estudiaste la Biblia y Dios te convenció de un punto moral y cambiaste. Después de este evento, tomas ahora como predicador el mismo asunto y presentas a un grupo mismos argumentos con los mismos versículos que Dios usó para convencerte a ti y das como sermón. Es de donde los mejores sermones provienen, porque son del corazón, porque tú has trabajado con que Dios te enfrentó con esto. Entonces, esto es muy bueno para, sí es válido de predicar de las experiencias de asuntos morales que Dios te ha cambiado la vida. Un resumen un poquito, ok, antes que empezamos con las partes de un sermón. Una clase se presenta
un cuerpo de información. Un sermón es un tiempo, un atentado de convencer a alguien de un punto moral. Entonces, un sermón en que nosotros llamamos sermón puede tomar el carácter de uno o el carácter de otro. Ahora, lo voy a tener otras clases en el futuro sobre esto, pero lo voy a introducirlo porque quiero que ya que ustedes empiecen a verlo y verlo y verlo. ¿Qué son las partes de un sermón? Introducción, tesis, primer punto, subpuntos, segundo punto, subpuntos, tercer punto, subpuntos y conclusión. Ok, lo vamos a analizarlo y vamos a hablar de esto. Hermanos, tú diseñas lo que quieres. De predicar es una tarea de tus talentos creativos. No inventamos mensajes de nosotros mismos, pero sí inventamos la forma de presentarlo. Entonces, este es donde ya que es válido vamos a decir, de ser creativo. Pero hermanos, los mensajes vienen de Dios. Ahí cuando yo tomé la clase de hermenéutica, de homilética, ahí en la universidad, cómo predicar, cómo interpretar la Biblia, yo le hice así al maestro, ¿por qué usamos comentarios y otros libros? ¿Por qué no usamos nada más la Biblia? Y dice, pues nosotros paramos sobre los hombros de miles de buenos hombres de Dios. Usamos sus escritos, sus observaciones, y esto es donde Dios nos guía a nosotros. Si tú inventas o tú ves una nueva cosa, seguro es herejía. No hay nada nuevo bajo el sol. Las novedades que hacen en las cosas de doctrina, de práctica, esas son cosas de Satanás. Se puede tener más o menos puntos principales, pero menos que 2 puntos, no es bueno. O sea, si tienes un punto, ¿por qué no lo hace tesis y que los subpuntos bajo ese punto llegan a ser puntos principales? No tiene mucho sentido un sermón así. Si tienes más que 3 puntos, pues sí es posible. Cada uno adicional va a recortar el tiempo que tienes para presentar los puntos. Si hablamos de 60 minutos, que es un sermón largo, habla de 60 minutos. ¿Cuánto vas a gastar en cada punto principal y punto subpunto, más la introducción y conclusión y presentación de tesis? Entonces empiezas a contar y estás poniendo de 2 o 3 minutos normal con 3 puntos, así como 2 o 3 minutos por cada subpunto. Y entonces cuando más puntos significa que en lugar de 3 minutos o 4 minutos o 5 minutos, lo vas a tener 1 minuto. Y tiene que tener mucho talento en hablar para que para que pasas así todos esos. Si hablas rápido, la gente no van a agarrar. Si hablas demasiado lento, sí lo van a penetrar tus palabras y ya que van a entender. Pero el problema es que si hablas muy lento y que vas 3 horas, nadie va a quedar, todos se van a levantar y ir, ¿sí? Especialmente si eres un predicador joven. Entonces, esto es el punto aquí. El tesis debe ser claramente declarado en la introducción y debes vincular la evidencia que has presentado en cada punto principal y secundario al tesis. Ese es en la conclusión. ¿Cómo esos puntos apoyan tu tesis? La conclusión debe ser el repetir tu tesis allá en la conclusión y una final exhortación muy breve resumiendo toda la evidencia. Punto 1, 2 y 3. Demuestra mi propósito o tesis y debes creer y actuar sobre mi tesis. Eso es lo que tú quieres imponer al final en la conclusión. En el futuro, ¿qué vamos a ver? Aprender cómo usar recursos, aprender cómo usar un programa que se llama The Word, que es gratis, analizar cómo interpretar, cómo usar comentarios y cómo usar concordancias, Biblias de ayuda, etc. ¿Okay? Y ahora vamos a
a hacer de desarrollar un tema es muy fácil con lo que hay disponible de las herramientas de hoy. No hay ningún problema con, con usar muchas herramientas, hasta el internet, hasta programas. Hay muchas cosas y como he dicho antes, que estamos nosotros parados sobre los hombros de muchos hombres que han ido antes de nosotros y que han hecho muchos trabajos. Que ese es el fin de la presentación. Y vamos a hacer otra cosa ahora. En lugar de esto, lo voy a compartir mi pantalla y que voy a, si puedo. Entonces, espérame un minuto. Voy a compartir mi pantalla. Y voy a dar un poco de cosas aquí. Lo voy a abrirlo así, vamos a participar todos, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a tener un poco de aquí de usar. Déjame cambiar esto un poquito. Ese es un programa. Espero que puedan verlo. Pero ese programa de la Biblia es gratis. Entonces, aquí tenemos en esta ventana aquí Biblias. Y aquí hay varias Biblias. Y ya que lo quité la mayoría, nada más la Reina Valera 60 y de Rojo Gómez, de Gómez, no sé su nombre, y de otros, Nacar Colunga, Amat, etcétera. Pero entonces, estamos hablando de cómo hacer un sermón. Yo no tengo tantos años de seminario como usted, hermano David, entonces, ¿cómo yo voy a entender eso? ¿Ok? Lo vamos a ver unas cosas y a la verdad, hermanos, no es, hay muchas cosas, aunque no sabes griego o hebreo. Aquí es Juan 3:16, ¿sí? Ahora, esa es la Biblia, ya que puedes abrir tu Biblia y ver lo mismo, ¿no? Pero mira lo que puedo hacer. Vamos a decir que ya que aquí la palabra unigénito. Y esta Biblia, ahí todos esos que tienen un más aquí, dice que tiene bueno, pero ya que tiene así el diccionario de números Strongs. Aquí está el diccionario números Strongs. Si aquí lo hago un clic aquí y lo vamos a tener una clase nada más para dedicado a esto, uno o más. Pero voy a mostrarte un poquito de crema de cosas para que tú puedas también entender. Lo hago S, y entonces aquí son los números de Strongs. Aquí lo hago unigénito. Nos ha dado su hijo unigénito. ¿Sí? Tiene el hijo unigénito. ¿Ok? Aquí está la palabra monogenes. Dice, es compuesto de dos raíces, dos palabras griegas, único nacido, solo. ¿Sí? Vamos a hacer un clic ahí y aquí en esta ventana, así lo ves. Entonces, para que no se perdió, ¿sí? Aquí es otro. La vida eterna. Vamos a ver la vida eterna. Zoe, vida eterna. ¿Sí? Ok. Aquí en esta ventana es una búsqueda de la Biblia y estos son de los libros que tengo instalado al momento. Entonces, vamos a decir, está abierto, ¿no? Entonces, vamos a decir que ya que quiero hacer un estudio sobre aquí, este versículo Juan 3:16 y unigénito. Entonces puedo hacer aquí en lugar de
una palabra del texto, vamos a hacer el número. G para griego, 34, 39. Y aquí todo, pues es griego, entonces solamente el Nuevo Testamento. Pero aquí están todos los versículos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde esta misma palabra en griego está. Ahora, sin saber griego, se puede manejar eso y buscar todos. Entonces, aquí para regresar. Pero aquí lo que podamos ver. 3:16. Okay. Aquí lo vemos el versículo con esas palabras Strongs. ¿Sí? Aquí tenemos todo lo que las veces donde está la palabra unigénito. ¿Sí? Y entonces esto es algo que podamos usar muy bien para ubicarnos. ¿Sí? ¿Ya están todos conmigo? ¿Sí? Ok. Lo vamos a estudiar esto. Ese es nada más un aviso de lo que viene adelante. Ok. Vamos a decir que agarramos la Biblia, vamos a decir que agarramos la Biblia de MacArthur, de John MacArthur, y que ahí tiene muchos apuntes y que tienen así notas al margen en la Biblia, o Scofield, o muchos otros. Será bueno si tuviéramos una herramienta donde están todos estos en un solo lugar. ¿Ok? Sí hay. Hubo un señor no recuerdo cuánto, 1800 algo, que ahí en Inglaterra tomó, pero cientos de Biblias en diferentes formas que estaban andando en ese tiempo, y que él combinó todas las referencias y referencias cruzadas de un versículo a otras partes en la Biblia. Entonces él lo apuntó todos y se juntó todo a hacer un comentario. Y de ese programa que tiene esto, okay. Déjame cambiar esto un poquito aquí. ¿Quién sabe lo que me hizo mal? Espérame un momento, déjame arreglar esto. Chat. No. No me quiere hacerlo chico. Allá. Ok, entonces se llama tesoro de las escrituras, de conocimiento de las escrituras. En inglés es abreviado TSK. Ok. En Juan 3:16. Aquí están, aunque está en inglés, pero se pasa aquí y tengo la Biblia en español para que están mostrándome. Y vamos a quitar los números Strongs para no sea así. Entonces, aquí tenemos versículos de la Biblia, ¿sí? Aquí uno puede actualmente componer un buen sermón. ¿Sí? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En esta se demostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos para Él, vivamos por Él. En esto consiste el amor. Entonces, estos versículos hablan del amor de Dios.
Y esta es la palabra Dios en inglés. Pero aunque yo no sé que esa es la palabra Dios, me voy así viéndolo en ese versículo y aquí son tres frases o palabras claves y así son versículos. Entonces, así en este es el último aquí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí lo vemos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, en el versículo 15, ¿sí? Está repetido. Aquí, id pues y aprended de lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Aquí, palabra fiel y digna para ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero todo su clemencia, etcétera. Pues vamos a pararlo aquí y lo que quiero hacer ahora vamos a como digo, ya que vamos a ponerlo más ahí en el futuro, vamos a tener más sesiones sobre este programa. Hay mucha posibilidad cuando estás preparando de hasta usar así el internet para buscar otros versículos y otras referencias, explicaciones. Y hay también para programas que puedes bajar y que tienes así en tu propia computadora sin conectarse al internet, todos estos recursos. Entonces, hermanos, como digo, y déjame hablar así de tomar sermones de otros. Número uno, tú debes preparar tu propio sermón. Pero como dijo el maestro de homilética, él dijo que no hay nada nuevo bajo el sol. Ese es de Eclesiastés. Y entonces el asunto aquí es que todos estamos rehusando lo que desde los apóstoles, desde Jesús, que ha predicado. Entonces no hay nada mal de usar puntos, versículos, explicaciones, ilustraciones de gente antes de nosotros. Esas cosas usamos para predicar, para explicar. Y entonces no hay nada mal de esto. Cuando nosotros estamos haciendo esto, vamos a decir que ya que son recursos para nosotros. Ahora, aunque yo uso otro sermón, yo lo hago cambios, lo hago mío, podemos decir. Y en hacerlo mío, yo no lo voy a leerlo palabra por palabra ni nada, no voy a poner el bosquejo palabra por palabra. Si es buenísimo, sí lo hago y lo digo, bueno, yo lo tomé ese sermón de fulano, pero a la verdad debe ser muy escaso cuando nosotros hacemos esto, ¿no? Debe ser muy pocas veces que hacemos. Debemos predicar y debemos usar esas cosas para componer algo que yo soy confortable de predicar. Sí, esto es el asunto. Y entonces, hermanos, esto es todo para hoy. Ni era una hora, pero lo voy a abrir y si quieren hacer comentarios o preguntas, pues ya que vamos a abrirlo para eso. Hermanos, déjame decir que ya que esa cosa, aunque estoy preparando material que yo creo que es importante y todo, también, hermanos, si quieren, ya que pueden ustedes hacer sugerencias o preguntas o así, pues predica algo, explica algo de tal punto y sí lo voy a hacer todo posible para incluirlo en el futuro. Y entonces, hermanos, si hay preguntas o comentarios, vamos a abrirlo y que ustedes hablen. ¿Hay preguntas, puntos no claros, dudas? Son muy buenos estudiantes, entonces. Que captaron todo. Entonces, Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Yo creo que a lo mejor las dudas van a empezar a salir cuando ya empecemos la segunda clase. Yo creo que conforme avancemos, yo creo que van a empezar a surgir ya ahora sí, a lo mejor tal vez preguntas, dudas. Okay.
Yo pensé que ibas a decir cuando ya que predico y suba al púlpito, ahí va a salir todo de preguntas. Las dudas, ¿no? Sí. ¿Le va a decir qué me dijo pastor en la clase? No, hasta el momento todo claro. Sí. Pues vamos a entrar en cosas más profundas. Quiero entrar en la hermenéutica. ¿Qué son las reglas para interpretar? Y básicamente las reglas de interpretar la Biblia son las mismas reglas lingüísticas de interpretar comunicaciones en cualquier idioma. Y entonces eso va a ser pues otro largo, no sé cuánto, así 5, 8, 10 clases para pasar todo eso. Tengo un libro y pues si recuerdo bien es más que 100 páginas, pero luego lo voy a pasar este libro en PDF. Y también tengo un libro más o menos, no sé, 80 páginas, algo así, no recuerdo bien, pero de homilética. Homilética es cómo predicar, hermenéutica o interpretar las escrituras, ¿no? Entonces, esto ya uno necesita entender y no hay mejor, vamos a ver la Biblia, pero a la verdad, hermanos, las sectas ya que lo tratan de trastornar todo para cubrir sus falsas doctrinas. Los testigos de Jehová hacen eso y que nosotros estamos así tratando de discernir lo que Dios quiere decirnos y ellos quieren así hacer así confuso lo que Dios ha dicho. Y entonces todo eso es para cubrir lo que ellos están enseñando que es falsa doctrina. ¿Hay otras preguntas o comentarios? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Bien, bendito sea Dios, bien cansado, pero bien. ¿Por qué tan cansado? Han sido meses, ya van como 2 meses y medio que nos venimos acostando a las 12, 1 de la mañana y párate a las 5. Ha sido estado muy pesado, pero bien, bendito Bueno, sea a lo Dios. menos que ya tienes cosas de hacer. No se aburren. Pues sí, ya vamos a salir con maestría todos, yo creo, pero sí. Lo vamos a tratar de hacer esa clase cada domingo en la tarde a las 6. Entonces, como ya que hoy ya ni llegó a 7, pero lo que vamos a hacer es tratar de poco a poco desarrollar ese tema. Lo voy a ponerlo. Déjame. Ok, déjame compartir pantalla otra vez. Este sitio es mío y aquí voy a poner todo esto. Va a ser aquí un tema así de clases para predicadores y aquí todos esos videos van a estar aquí. Entonces, ya que se pueden ir a verlo y voy a poner el PowerPoint y voy a poner todo el texto ahí en un PDF para que se puedan revisar y estudiarlo después. Y entonces esto es el asunto. Hermano Edgar, ya que lo pasas ahí a Eduardo, para que ya que puede aprender y ya que no sé si está Paulo, pero ya lo voy a pasarlo, sí, esta información ahí. Entonces se puede verlo, aunque no pueden venir así a la clase, ya que ahí va a estar para después, que ya que puedes tenerlo así para luego. Entonces, estamos tratando de aprender cómo predicar. Hay buenos predicadores, son excelentes, que entretienen a la gente. Eso no es el chiste. No estamos para entrenar, entretener a la gente. Estamos para comunicar el mensaje de Dios. Y eso es donde vamos así directamente. Queremos que ya que la gente
están recibiendo mensajes de Dios. Y eso lo tenemos que discernir nosotros y tenemos que prepararlo y presentarlo. Este es lo que Dios nos toca, nos da de tocar así nuestra tarea para hacerlo. Entonces, vamos a estudiar eso. Entonces, ¿hay otra cosa que alguien quiere decir? ¿Preguntar? ¿No? Ok, bueno, entonces vamos a terminar la clase y como digo, próximo semana, ahí miércoles y también domingo, el último domingo, último sábado del mes, ya lo vamos a tener el desayuno de hombres y mujeres y todos están invitados. Y entonces ya que con eso, ya que vamos a despedirnos. ¿Sí? Entonces, adiós a todos. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Dios les bendiga. Bueno, Dios los Adiós. bendiga. Igualmente a Bye, todos. bye. Luego, hermanos. Feliz. Gracias, Hasta pastor. luego, hermano. 3, 2, 1. Adiós a todos.